La conferencia matutina estuvo rica en contenido porque se trataron además muchos temas a profundidad. Uno de ellos es que el presidente de la República exhibió en la pantalla que está en la conferencia matutina una afirmación de Claudio X González que realmente ya raya en la desesperación y en una actitud que puede ir compaginándose similar a las actitudes profascistas. Dice Claudio X González: estamos padeciendo las consecuencias trágicas de un agitador en la presidencia. Ahora ya no le dicen a López Obrador comunista ni chavista, ahora es un agitador en la presidencia de la República. Yo preguntaría, por ejemplo, a los casi 10 millones de adultos mayores que están recibiendo la pensión universal, si están padeciendo las consecuencias trágicas de un agitador en la presidencia, o a los 11 millones de niños y jóvenes que tienen becas en todo el país en los distintos niveles, o a los estudiantes que están prácticamente ya en las 140 universidades que este gobierno ha creado, si están padeciendo esas consecuencias trágicas de un agitador en la presidencia. Más bien las consecuencias trágicas de neoliberales en la presidencia las padecimos durante 36 años de periodo neoliberal, donde se cerraron oportunidades para los jóvenes, que como bien ha dicho el presidente, la máxima gracia que tuvieron fue llamarlos ninis, ni estudian ni trabajan, por un lado, o los gasolinazos que recomendaban precisamente uno de estos empresarios o pseudoempresarios de que era conveniente aumentar mensualmente el precio de las gasolinas para recabar más recursos, para que finalmente parte de ellos se lo robaran o los malutilizaran. Hay que preguntarle a la población en general si está padeciendo las consecuencias trágicas de un agitador en la presidencia, cuando el presidente, a diferencia de los neoliberales, hoy mismo aseguró de nuevo que no va a haber aumento o no va a haber incremento en las gasolinas ni en las tarifas de la energía eléctrica, como está sucediendo, por ejemplo, en España. ¿Qué pasaría en México si este agitador en la presidencia, como le llaman, no hubiera detenido el proceso de privatización y ahora hubiera más concesiones, por ejemplo, a Iberdrola, que en España están subiendo el precio de la electricidad, las tarifas de la energía eléctrica, o a empresas como Repsol, que también se dedican al tema de los energéticos? O sea, allá estos grandes empresas transnacionales que aquí se les ha puesto un límite, allá están haciendo su agosto en mayo con motivo de la guerra en Ucrania. Están incrementando las tarifas de electricidad, de gas, etcétera. Y el presidente ahora sí ha dicho que aunque aumente el precio internacional del barril de petróleo crudo, afortunadamente en México se han tomado las medidas de manera creciente para que cada vez seamos menos dependientes de la importación de combustibles de parte del extranjero. Entonces, nada de que estamos padeciendo las consecuencias trágicas de un agitador en la presidencia. El presidente dijo: sí, soy agitador, pero agitador de conciencias, y se refirió a la revolución de las conciencias, que es efectivamente lo que el presidente busca, que se despierte una nueva conciencia basada en la fraternidad universal, en el amor al prójimo, en el bienestar para todos. Eso sí es sacudir conciencias, y eso sí lo está haciendo el presidente, está agitando las conciencias de los mexicanos para construir una patria mejor. Que en otra parte de su intervención el presidente reiteró el tema de que durante la Revolución Mexicana se dieron 3 elementos centrales. Uno, dice él, la revolución política en el norte del país. ¿Por qué dice eso el presidente? Porque de ahí fueron los primeros presidentes de la República después del movimiento revolucionario. Venustiano Carranza del norte, Álvaro Obregón del norte, Plutarco Elías Calles del norte, Francisco I. Madero del norte, etcétera. Entonces ahí dice el presidente, se hizo la revolución política, o sea, los que asumieron la responsabilidad principal del país desde la presidencia de la República. Dice él que la revolución social, y agregaríamos económica, se dio en el centro del país, y que la revolución ideológica, es muy importante este concepto, la revolución ideológica se dio en el sur-sureste, y particularmente habló
de 3 estados de la República y de 3 gobernantes cuyas ideas o parte de las ideas quedaron plasmadas también a nivel constitucional. Por eso habla de la revolución ideológica del sur-sureste. Y entre ellos menciona al gobernador en ese tiempo de Veracruz, Heriberto Jara, menciona también al gobernador en ese momento, Mújica, y además es el revolucionario que él más admira, en otros momentos lo ha dicho el presidente, y también Alvarado en Yucatán, que pocos años después en Yucatán se gestó también una gran transformación, y ahora con motivo del Día Internacional de la Mujer no podríamos pasar por alto ni desapercibido, porque ahí precisamente la hermana de Felipe Carrillo Puerto tuvo acceso por primera vez en la historia de México a cargos de elección popular, es decir, se desarrolló precisamente esa revolución ideológica de las ideas avanzadas progresistas para que se permitiera el voto a las mujeres y también el ser votadas y poder llegar a ocupar cargos de representación popular. Entonces, lógicamente toda esta conceptualización choca de manera frontal con las posiciones de algunos grupos de la derecha conservadora en México, particularmente los que encabeza Claudio X González. Y además, como ha dicho el presidente, todavía falta que se aclare por parte de Estados Unidos por qué se está financiando a grupos opositores como estos, como lo muestra este tuit de Claudio X González en contra del presidente, golpeando al presidente, y que a pesar de eso, el presidente pues sigue firme. Pero además hay que decir otro elemento importante que el presidente resaltó: no todos los empresarios son iguales. El presidente dijo que se acaba de elegir con 7 votos a Francisco Cervantes Díaz, bueno, son los 7 votos que se tienen, como presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Y dice, y con él nos llevamos bien, va a haber una reunión, y seguramente él viene de la CONCAMIN, dijo el presidente, pues se va a impulsar también el desarrollo industrial de nuestro país. Pero entonces hay de empresarios a empresarios. Entonces también en eso hay que diferenciar, y esto solamente se logra en base a lo que dijo el presidente de la República. Hay una revolución ideológica. Esta revolución de las conciencias, esta agitación de las conciencias que hace diariamente el presidente, podríamos decir a tono con lo que hoy planteó, que tiene 3 vertientes. Una precisamente es la posición ideológica. Una parte esencial, y para mí la más esencial de la revolución de las conciencias, es la revolución ideológica, porque es la que genera nuevas ideas, nuevas utopías alcanzables, aunque parezca contradicción, en favor de los intereses de la mayoría de nuestro pueblo y de nuestra patria en general. O la otra es la revolución política, que podríamos llamar la revolución política cultural, porque es una nueva forma de interrelacionarse entre los que van a las urnas para elegir a los representantes, y hoy que se está haciendo una transición a la democracia participativa, es fundamental. Estamos en una plena revolución política cultural en nuestro país, como en una revolución ideológica para mandar todas las ideas que sirvieron solamente a una minoría en el periodo neoliberal, mandarlas al basurero de la historia y dar apertura ahora al florecimiento espiritual, cultural de nuestro pueblo. Y también estamos en una revolución social, económico-social, que como dijo el presidente hoy, hay que luchar no solamente por la equidad de género, que es altamente significativa y que su mayor expresión en nuestro país la ha tenido precisamente cuando ha gobernado el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Él recordó que la mayoría de su gabinete está integrado por mujeres, que hoy como nunca hay 4 ministras mujeres, la directora del Banco de México es mujer por primera vez, o sea, hay muchas primeras veces para las mujeres en este gobierno que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Dice el presidente, hay que luchar por la equidad de género, por la equidad de oportunidades, pero también por la equidad o por la igualdad económica y social, que es la otra vertiente de la gran transformación de nuestro país. Una gran revolución económica, social, y podríamos decir que para
apuntalarla y desarrollar esta gran revolución económica y social, se requiere también desarrollar la revolución técnico-científica, dada la situación de incrementar en alto grado las fuerzas productivas. Entonces, como lo llama Claudio X González, agitador en la presidencia, no hay que tomarlo muy a pecho. El mismo presidente dijo, sí, soy un agitador de conciencias. Hay que recordar que siempre a los grandes revolucionarios, a los grandes transformadores, se les ha llamado agitadores. Así le dijeron a Miguel Hidalgo, así le dijeron a José María Morelos y Pavón, así le dijeron a Cristo. Claro que son agitadores de conciencias para construir un mundo nuevo y un mundo mejor. Pues yo creo que apoyamos la agitación que está haciendo el presidente de la República desde la presidencia y no es ninguna consecuencia trágica, sino al contrario, podríamos decir en esos términos una gran bendición para nuestro pueblo y para nuestra patria. Pues si te gusta lo que comentamos, danos tu opinión a través del Facebook y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube.